Muy buenas a todos. Vamos a ver en este vídeo ahora cómo calcular el segmento medio proporcional a otros dos, y lo vamos a hacer mediante el teorema de la altura. Para poder aplicar el teorema de la altura, lo primero que necesitamos es un triángulo que sea rectángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo y si el ángulo recto se forma en el vértice A, es decir, que el cateto sería el lado C más el lado B, también sería otro cateto, y la hipotenusa sería el lado A. A partir de ahí, trazamos sobre la hipotenusa la altura del triángulo hasta que me corte sobre el vértice A. Eso me está formando dos triángulos nuevos que son más pequeños. Tendríamos por un lado el triángulo que me queda aquí a la izquierda, compuesto por los vértices A, B y el corte de la altura con el lado A, y el otro, que sería desde el vértice A hasta el vértice C y nuevamente hasta este mismo punto. Bueno, pues esos dos triángulos vamos a demostrar ahora que son semejantes. Y en cuanto comprobemos que existe una relación de semejanza entre el triángulo de la derecha y el triángulo de la izquierda, vamos a poder aplicar el teorema de la altura. Entonces, tenemos por un lado que en el triángulo de la derecha se nos forman tres nuevos ángulos. Tendríamos el ángulo que viene marcado en rojo, el ángulo de 90 grados que nos queda aquí abajo y otro ángulo que tenemos aquí. Sabemos que los tres ángulos del triángulo tienen que sumar 180 grados. Si tenemos uno que ya mide 90, que sería el ángulo recto, quiere decir que entre el ángulo C y el ángulo parcial que me está quedando aquí en A, formado por la altura y el lado B, esos dos tienen que sumar también 90 grados. 90 del ángulo recto más los otros 90 que suman entre estos dos. Es decir, si este midiera lo que sea, alfa por ejemplo, vamos a suponer que mide 30 grados, este tendría que medir 60, ¿de acuerdo? Sería siempre el complementario. Si este mide alfa, este tiene que medir 90 menos alfa, ¿de acuerdo? Serían 90 menos 30, pues serían 60. Y eso nos deja con que la altura y el otro lado, el C, van a formar, si este mide 90 menos alfa, pues el rojo nuevamente tiene que medir alfa, ya que el ángulo de A recordamos que también es un ángulo recto, este también mide 90 grados. Si mide 90 grados y este mide 60, pues este mide 30, es decir, el ángulo que nos queda aquí en rojo está marcado en rojo al igual que este porque tienen la misma medida. Eso quiere decir, triángulo de la derecha con un ángulo igual a otro y además los dos comparten también un ángulo recto, pues no tenemos otra opción que el ángulo B tiene que ser igual también al ángulo que queda de A parcial entre la altura y el lado B, es decir, que los tres ángulos son iguales. Lo vamos a marcar en azul, los otros dos que son iguales. Vamos a tomar el compás y desde aquí, por ejemplo, podríamos dibujar el ángulo B que viene por aquí, lo vamos a hacer un poco más fino, y también hemos dicho el ángulo B, realmente el ángulo B es el de aquí, pero es el mismo, ¿de acuerdo? Y desde aquí vendría también el otro ángulo que es exactamente igual. Bueno, pues entonces si los tres ángulos son iguales del triángulo, sabemos ya que esos triángulos entonces son semejantes. Y si son semejantes, vamos a establecer esa relación de semejanza. Vamos a establecer una relación entre los catetos de los triángulos pequeños, de los triángulos parciales. El primero, vamos a decir que existe una relación entre H y N, es decir, cateto grande del triángulo pequeño, cateto grande es a cateto pequeño, o lo que es lo mismo, H es a N, y vamos a ponerlo aquí. Vamos a ir colocándolo aquí. H es a N, como en este caso, si hemos dicho cateto grande es a cateto pequeño, pues sería cateto grande del otro triángulo, es decir, el lado M es a H, ¿de acuerdo? Nuevamente, cateto grande es a cateto pequeño. Borramos aquí un segundo. Y tendríamos esa relación, ¿de acuerdo? H es a N como M es a H. Si además esto lo multiplicamos en cruz, lo que me queda es que H al cuadrado tiene que ser igual a M por N, que es la nueva relación que establecemos aquí, ¿de acuerdo? H al cuadrado es igual a M por N, que es lo que nos dice, como ya sabemos, el teorema de la altura. Entonces, ¿cómo se hace eso gráficamente? ¿Cómo lo haríamos sobre nuestro espacio de trabajo? Sabemos que si el ángulo A es un ángulo de 90 grados, entre B y C podríamos calcular un arco capaz de 90 grados, que sabemos que el arco capaz de 90 grados es el más sencillo de todo. Simplemente desde el punto B hasta el punto C trazaríamos la mediatriz y desde el punto medio hacemos una semicircunferencia. Es así de sencillo. Y desde el punto donde termina N y empieza M, o viceversa, donde termina M y empieza N, desde ahí trazaremos una vertical hacia arriba. Como aquí vamos a tener una semicircunferencia, vamos a dibujarla de forma esquemática, a ver si sale bien. Tendríamos una semicircunferencia que sale desde el punto medio lo estoy mirando aproximadamente. Tendríamos que traernos esto un poco más para acá.
y desde este punto medio veis que trazando una semicircunferencia pasaríamos por el vértice A. Ese vértice A, por supuesto, todos los ángulos que se vean desde este arco medirían 90 grados. Eso quiere decir que, por supuesto, desde A también. ¿Dónde va a estar justo el vértice A? ¿Cómo vamos a poder calcular la altura? Pues desde el punto donde acaba N y empieza M. ¿De acuerdo? Así que lo primero que haremos será entre M y N, aquí las letras están al revés, da exactamente igual, vamos a colocarnos esos dos segmentos sobre la recta de trabajo. Haremos la primera medida, por ejemplo, de M, haremos la medida que viene desde aquí hasta aquí, y nos lo llevaremos al punto de inicio. Nos llevamos esto al punto de inicio y marcamos ese primer segmento que tenemos aquí. Y a partir de ahí nos vamos a llevar el segmento de N. Y lo que estamos haciendo, como ya hemos dicho, es colocar el punto este entre medio para llegar desde B hasta C. Tomaríamos la medida completa y desde aquí añadimos ese lado. Ya tenemos el vértice B y tenemos el vértice C. Para saber dónde está el vértice A, sabemos que tenemos que hallar el arco capaz de 90 grados, o lo que es lo mismo una semicircunferencia, que saldrá con centro en el punto medio de la suma de estos dos segmentos, ¿de acuerdo? No es la mediatriz que viene desde aquí hasta aquí o desde aquí hasta aquí, sino del lado completo. Vamos a tomar esa medida, una medida cualquiera para hacer la mediatriz. Y una vez que calculamos la mediatriz, simplemente nos vendremos con el compás y trazaremos la semicircunferencia. Esta misma semicircunferencia que tenemos aquí en azul. Pues para calcular el punto A, simplemente como vemos aquí, en el punto de separación de un segmento del otro, vamos a trazar una vertical, vamos a trazar una perpendicular a esa suma de los dos segmentos. Vamos a coger la escuadra y haciendo una perpendicular a la horizontal, donde nos corte, el punto donde nos corte, que lo vamos a marcar aquí un poco más grueso, la medida que tenemos desde ese punto hasta nuestro punto de separación de N con M, la medida que ponemos aquí en negro y un poco más gruesa, sería la altura. Y como hemos dicho, la altura es el segmento medio proporcional a los otros dos. Que repetimos que lo que esto significa es que multiplicando h por h, es decir, h al cuadrado, este mismo elemento al cuadrado, es igual que multiplicamos n por m. Esto nos va a servir para cuando queramos transformar, por ejemplo, un rectángulo en un cuadrado. Y os explico cómo. Si tenemos aquí, por ejemplo, un rectángulo cualquiera, y luego tenemos otro cuadrado, y nos piden, por ejemplo, que la superficie de este sea igual que la superficie de este, si suponemos que m es la base y n es la altura del rectángulo, tendríamos que m por n, base por altura, es el área de la superficie. Y h al cuadrado, llamando h al lado del cuadrado, pues tendríamos que h por h, es decir, lado por lado, también sería el área del cuadrado. Vamos a ver en ejercicios posteriores cómo transformar uno en otro y vamos a tener que ayudarnos de esto, de la relación que existe con el segmento medio proporcional. Así que ya terminamos la explicación y nos vemos en próximos vídeos.